Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Obed Velázquez. No se alarmen por el título del video. El video es acerca de la evolución, cómo yo creo que la Biblia apoya este tema de evolución. No en todos los detalles, pero en la mayoría de las cosas. Bueno, mi perfil, yo soy un hijo de pastor y toda mi vida he convivido con la iglesia, ¿no? Entonces he estudiado bastante la Biblia, pero también soy ingeniero industrial. Y este tema vino porque muchas veces pues, yo convivo con gente que tiene muchas preguntas, más que nada gente que estudió también y sabe algo de ciencia. Entonces, realmente ellos te debaten muchas cosas acerca de la ciencia, pero algo grandioso de la Biblia es que la ciencia casi siempre va relacionada con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero explicarles esta parte de la evolución, cómo Dios se vale de la evolución para, para cumplir sus propósitos. Bueno, una de las razones del video es que yo pienso que la ciencia y Dios siempre tienen una estrechez, un acercamiento muy grande. Dios permite que el hombre investigue, que sepa, para que confirme sus maravillas, ¿no? Número dos, a veces tenemos un conocimiento limitado para interpretar las escrituras o para, vamos a decirlo así, no estoy diciendo que los pastores estén diciendo algo mal, ¿verdad? O que le estén enseñando algo mal, sino que a veces falta un poquito más entender lo que está diciendo y compararlo con la ciencia. En mi caso, ¿verdad? Yo pertenezco a una red grande de iglesias y obviamente la evolución no está en los temas bien explicado y por lo tanto no aceptamos, ¿verdad? Bueno, en la iglesia no se acepta el tema de la evolución, pero yo sí lo acepto porque lo he estudiado. Y no quisiera que todos, ¿verdad?, creyéramos a la primera lo que nos dicen, sino que seamos sabios y vayamos a las escrituras y comparemos y llegamos a nuestras propias conclusiones que sean las reales, las que Dios dice en la palabra. La primera razón que yo creo que la evolución existe es porque todos los datos científicos, si nos vamos al capítulo 1 de Génesis, coinciden en la secuencia en los días que Dios creó, vamos a decirlo, la tierra, todos los seres vivos, la creación en general. Entonces, esa secuencia, les digo, coincide con todo. Y al final, en el sexto día, pues Dios crea al hombre. Quiero poner unas bases, ¿no? Unas bases para que abran tu mente y por favor ve el video hasta el final para que tú puedas hacer tus propias conclusiones. A veces los cristianos nos alegramos mucho, ¿verdad?, que la ciencia descubre algo que sí apoyamos. Por decir un ejemplo es el manto de Turín de Jesús, que cuando le hicieron la prueba del carbono 14 vieron que era del año 33, entonces coincidió cuando Jesús tenía 33 años y murió. Entonces nos alegramos mucho y decimos, sí es cierto, o sea, el manto es el manto en el que fue envuelto Jesucristo y se quedó ahí su imagen, ¿no? Entonces nos ponemos muy felices, pero cuando nos dicen, hey, ¿sabes qué? El carbono 14, descubrimos una persona, los restos de una persona de hace 4 millones de años, nos quedamos, híjole, no puede ser cierto, o un dinosaurio de hace, no sé, 80 millones de años. Eso no puede ser cierto porque la creación nada más tiene 6.000 años de antigüedad, bueno, 5.777 para ser exactos, en el año 2017 que estamos, el año judío es 5.777, que quiere decir que el año cero para ellos fue Adán y Eva, ¿verdad? Entonces no podemos tener más de 6.000 años en esta generación y eso nos dice, no aceptamos que hubo cosas antes de esos 6.000 años, porque se supone que Dios creó, vamos a decirlo así, toda la creación al principio, pero es lo que quiero aclarar. Y está muy interesante, les va a gustar. Otra cosa que quiero aclarar es algo muy importante acerca del tiempo. Dios es un ser, vamos a decirlo, que no es un ser que no es de este planeta. Entonces los tiempos para él se manejan totalmente diferente que nos manejamos nosotros. El tiempo fue creado para nosotros y ustedes han tenido chance de escuchar de la teoría de la
relatividad de Einstein, se van a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, para hacérselo un poquito más simple, dice la palabra de Dios que 1000 años de nosotros es como un día para Él, pero ese tiempo que Dios pone es para que nosotros podamos entender en nuestra generación que 1000 años es un día para Él. Pero ¿qué creen? Cuando fue la creación, cuando Dios creó el universo, para Dios el tiempo no existía. O sea, más bien en el presente el tiempo no existe para Dios. Entonces, Él puede manipular el tiempo de nosotros como se le antoje. Entonces, un segundo para Dios pueden ser 1000 años para nosotros. Un segundo para Dios pueden ser 365 millones de años para nosotros. Él puede manipular el tiempo a como Él se le antoje y no precisamente tiene que ser nuestro tiempo, porque el tiempo no existe. Lo voy a explicar en otro video que voy a hacer acerca del tiempo y la predestinación, que es un tema súper interesante. Entonces, voy a regresar otra vez. Antes de la creación, los 1000 años de nosotros y un día para Dios no aplica. No aplica. ¿Por qué? Porque no estábamos nosotros. No había nadie con quien comparar el tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios pudo tomar el tiempo que Él quiso y Él lo llamó para Él un día. Pero pudieron ser millones y millones de años. Y lo vamos a comprobar ahorita como la ciencia lo aprueba. Nos vamos a la presentación y vemos como en el día 1 Dios crea la noche y el día. Y eso fue hace 4470 millones de años. Es muchísimo tiempo. Y no confundáis que el universo fue creado antes de la Tierra. Bueno, más bien, el universo sí fue creado antes de la Tierra, es mucho más viejo que la Tierra. Dios no creó el universo a la misma par que la Tierra. Entonces, la Tierra fue creada y después, hace 4470 millones de años, Dios crea la noche y el día. No era tan simple como pensamos, en un día lo hizo, en 1000 años lo hizo. No fue tan simple. Número 2, el día segundo Dios crea el cielo y el mar. En este día Dios separa, ¿verdad?, lo que son las aguas, o sea, hizo nubes y ya había, vamos a decir que agua líquida, obviamente el agua es líquida, ¿verdad? Pero había agua evaporada, que son las nubes, y el agua líquida. Y eso fue hace 3600 millones de años, según la ciencia, pero coincide con la secuencia en el día 2 de la Biblia. El día 3 Dios crea las plantas, toda la vegetación, y coincide, ¿verdad?, con la ciencia que hace 1500 millones de años fue la siguiente secuencia después del cielo y el mar. Fueron todo lo creado las plantas. Y aquí voy a hacer un poco paréntesis para explicarles cómo me voy introduciendo que la Biblia apoya la evolución. Cuando Dios crea en cada día, al final del día Él dice, y vio Dios que era bueno. Él mismo se está evaluando su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros, ¿verdad?, a veces inventamos cosas, hacemos un trabajo, una mesita, algo en la casa, y a veces nos sale mal. ¿Qué hacemos? Lo modificamos y tomamos un tiempo, ¿verdad? Y vemos lo perfecto, ¿verdad? Hasta que nos queda bien, dicen, y ahora sí ya terminé. Yo imagino a Dios es un ser súper inteligente, súper dotado, que Él vio cada detalle, ¿verdad? Imagínense cada célula de cada planta, cada diseño que Él hizo. Y por supuesto, hubo muchas plantas, mucha vegetación que a lo mejor no iba a ser apto para nosotros, para el ambiente de todos los animales, de los seres vivos. Entonces Él dijo, ¿sabes qué? No lo voy a destruir y lo voy a volver a hacer, o lo voy a cambiar. ¿Y cómo lo cambiaba? No crean que a lo mejor pensamos que con las manos lo hacía. Acuérdense que Dios es otra dimensión, es espíritu, no es carne. Entonces Él venía obviamente a la tierra y cambiaba, por decir, algo en el ADN de las plantas. Entonces se modificaba y así fue evolucionando. Voy a usar esta palabra, evolucionando, porque Dios cambiaba los diseños. Y esto tomaba millones de años, no fue de un día para otro, tomaba millones de años. Si vemos aquí en la presentación, hay espacios muy grandes, por decir, entre el día 2 y el día 3 hay 2100 millones de años. Quiere decir que es muchísimo tiempo. O sea, nosotros vivimos 80 años
no es nada comparado con ni siquiera 1.000.000 de años, ¿no? Imagínense 2.100 millones de años. Bueno, entonces así fue Dios creando. El día cuarto, que también tiene secuencia con la ciencia, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. El sol y la luna, ¿verdad? Ya tienen cierto tiempo, también son viejos. Entonces, si el sol es más viejo que la Tierra, yo lo que me imagino es que la Tierra fue adherida a un sistema solar. Y ese sistema solar, ¿verdad?, hizo que la Tierra empezara a girar, etc. Y entonces la atmósfera de la Tierra cambia, se hace transparente y se pueden ver las estrellas que ya existían, porque las estrellas son mucho más viejos que la Tierra. Y es así como Dios crea estas cosas, ¿verdad? El quinto día, Dios creó los peces y las aves. Y eso fue hace 485 millones de años. Esto coincide, me recuerda, ¿verdad?, la teoría de Darwin, cuando dice Darwin, bueno, la ciencia más antes de Darwin dice que la vida realmente empezó en el mar y Dios lo confirma, ¿no? Él creó primero los peces y después las aves en el quinto día. Y Darwin decía, ¿sabes qué? Del agua empezó la vida y después se hicieron reptiles y después les salieron patas y empezaron a caminar. Lo cual puede ser cierto porque Dios se puede valer de cualquier cosa para cumplir sus propósitos. Entonces, esto coincide exactamente. Y en el quinto día igual Dios creó las grandes ballenas, creó los tiburones, creó los cocodrilos. Y si nos fijamos qué tan viejo es un animal de estos, o sea, la historia de los fósiles que han descubierto los científicos, vemos que son millones de años las ballenas, los tiburones. Y en el día sexto viene lo más interesante. El día sexto, Dios crea animales y hombre. Y en esta secuencia, primero los animales y después el hombre. Y eso solamente fue hace 300 millones de años. Bueno, no es, lo digo ya menos, ¿verdad? Pero realmente, hablando de millones de años, ya estamos mucho más cerca. Y lo que sigue se los quiero desglosar para que entendamos cómo Dios crea los animales y el hombre. En esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, vemos que hay unos animales que empezaron, ¿verdad? Que fueron los primeros, los reptiles que empezaron a tocar tierra, que fue hace 300 millones de años. Aparecen los dinosaurios hace 176 millones de años. Y eran unos animales enormes, ¿verdad? Si ahorita vivieran esos dinosaurios, la pregunta es, ¿pudiéramos vivir con ellos? A lo mejor viniera uno y aplastara nuestra casa, ¿verdad? Como la película de Jurassic Park. Entonces, Dios lo que hizo, que creó estos animales, pero ¿qué creen? Él mismo los destruyó hace 65 millones de años con el meteorito que cayó en Yucatán. Dios destruye a todos los dinosaurios, ellos desaparecen. Pero no se quedó ahí, hubo otras especies que Dios volvió a crear para que poblaran la tierra, y ahí aparece el mamut, el tigre del colmillo grande, empiezan a aparecer otros animales. Entonces, Dios va manipulando como Él quiere. En ese tiempo de los dinosaurios no había hombres, En los animales, cuando Dios creó primero los animales, todavía no existían los hombres. Entonces, ¿por qué no pensar que Dios, en su diseño perfecto, ¿verdad?, a lo mejor creó un antílope y dijo, voy a crear otra especie? ¿Por qué no le cambió el ADN y pasaron millones de años y a esa especie le creció el cuello y se convirtió en jirafa? Están diciendo, eso se parece mucho a Darwin, ¿verdad? Puede ser cierto, o sea, ¿por qué no abrir nuestra mente y creer que Dios se valió de la evolución para crear muchas especies, los animales? Obviamente no tomó un día, tomó miles y tal vez millones de años. Entonces, ya para seguir, por último Dios crea al hombre. Pero ¿qué creen? La ciencia dice que lo crea hace 4 millones de años, lo cual no coincide con Adán y Eva, y lo cual la Biblia apoya al 100%. Les voy a decir por qué. Porque si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, van a encontrar que el último Dios crea al hombre, pero en ningún momento menciona a Adán y Eva. En ningún momento. ¿Dónde los menciona? En el capítulo 2. Y me voy a brincar una diapositiva para decirles por qué los menciona en el capítulo 2. Bueno, sí, vamos. En esta diapositiva, hace 6.000 años, Dios crea a Adán. Y la secuencia del capítulo 2, la secuencia de los hechos, no tiene nada que ver con la secuencia de los hechos de los días de la creación. Por decir, si regresamos a los días de la creación, primero creó la noche y el día, después creó el cielo y el mar, las plantas, sol y luna y estrellas,
peces y aves, y por último los animales y el hombre. Y en el capítulo 2 de Génesis primero crea a Adán. Después dice que planta un huerto, es la segunda, o sea que está creando la vegetación. Pero ¿qué creen? Este plantar un huerto ya no está creando, sino que cuando vemos el verbo plantar, ¿verdad? Es diferente que sembrar. No siembra una semilla, no las empieza, tampoco las crea. Dice que lo plantó. Y este huerto, ¿verdad? Dice que contenía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida lo encontramos en Apocalipsis y este árbol está en la Nueva Jerusalén. Entonces mi conclusión es que Dios agarró el huerto, un huerto, ¿verdad? Vamos a decir, de la Nueva Jerusalén, era celestial ese huerto, viene y lo planta en la tierra por el área de Siria y por allá por Israel cerca, no sé exactamente la locación, pero lo planta. ¿Y qué creen? Después pone ahí a Adán. Primero creó a Adán, ya tenía Dios el diseño del hombre porque ya había creado hace 4 millones de años, ya había creado un hombre. Pero hace 6,000 años de nuestro tiempo, Dios crea a Adán, ya tenía los diseños, lo perfecciona probablemente, pero sí dice que crea a Adán y pone a Adán en el huerto del Edén y le dice, ¿sabes qué? Debes de guardar el huerto, etcétera, etcétera. Y después Dios crea a los animales, es la siguiente secuencia. Cuando Dios crea a los animales, los creó específicamente para el huerto, para que esos leones, ¿verdad?, no fueran agresivos con Adán o algunos animales no fueran agresivos con ellos. ¿Por qué? Porque ya había animales fuera de ese huerto. En el huerto del Edén no había mar. Entonces, el mar ya estaba creado y ya había ballenas, ya había tiburones. Pero en el huerto del Edén solamente había ríos. Bueno, había un solo río y ese río no contenía a todos los animales. Entonces ya había animales fuera del huerto. Y después, por último, Dios crea a Eva. La saca de la costilla de Adán y le dice, ¿saben qué? Cuiden el huerto, guárdenlo ¿de qué? Entonces ya había algo afuera, el diablo ya existía en ese tiempo. Entonces, Adán no lo guarda, ¿verdad?, el huerto, y Dios los despide del huerto del Edén. Pone unos ángeles con unas espadas para que no vuelvan al huerto y les dice, ¿sabes qué? Vas a trabajar. Pero cuando lo saca del huerto, ¿qué creen? Ya estaba construido también afuera, ya había pastizales, ya había tierra, ya había animales. Les dijo, ahora te vas a cuidar de las bestias del campo, porque ya había bestias del campo. Y otro dato curioso es que cuando Adán tiene a sus hijos, tiene a Abel y a Caín, Caín mata a Abel, Dios lo castiga, ¿verdad? Le da un juicio, pero dice que Caín se va a un pueblo y hace ahí su generación. Ese pueblo, porque ya había gente, es la gran pregunta. Lo más seguro es que sí, porque ya había humanos en la tierra antes de Adán y Eva. ¿Cómo se los voy a comprobar con la ciencia? Bueno, regresamos a esto. Si Dios creó hace 4 millones de años el primer hombre, era muy parecido al mono. Y realmente el mono es, si lo vemos científicamente, sí es muy parecido al hombre. Solamente tiene 2 cromosomas de diferencia. El chango tiene 48, el humano tiene 46. Y se parecen en muchas cosas, ¿no? Después el hombre va evolucionando con los millones de años, o sea, 4 millones de años después, 2.5 millones de años es lo siguiente, que se llama Homo habilis. Luego el Homo erectus hasta llegar al Homo sapiens. Fue una secuencia, ¿verdad? ¿Y por qué no pensar que Dios se valió de perfeccionar a este tipo de seres para que llegáramos a nosotros? Y si hay mejoras, si vemos la ciencia, ¿verdad? Dicen que los cráneos antes eran más pequeños, el cerebro era más pequeño, el cerebro fue creciendo, el humano fue teniendo diferentes habilidades, después llega lo que es se hace sedentario, descubren el fuego, empiezan a sembrar, empiezan a hacer la ganadería, etcétera, ¿no? Hasta llegar al Homo sapiens. Pero el último Homo sapiens que se tiene un récord de restos es 100,000 años. O sea que es mucho antes de Adán y Eva. Bueno, si olvidamos, vamos a decir que vamos a olvidar todo lo del carbono 14 y todos los restos, hay otras evidencias, como que, por decir, las pirámides de Egipto, ¿quién las construyó? No las construyó Adán y Eva. Las pirámides de Egipto tienen 11,000 años de viejas. Entonces, ningún pueblo de Adán y Eva pudieron construir esas pirámides. Fueron otras personas. No fueron los aliens. Fueron otras personas. ¿Y por qué no pensar que esas personas también tuvieron tecnología o tuvieron ayuda de Dios o ayuda de otras creaciones?
hay muchos misterios en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, decimos, ok, no, las pirámides, no. Vamos a la historia de los papiros, de los sirios, allá, todas las civilizaciones de allá. Hay escritos, ¿verdad?, que tienen mucho más, que son más viejos de más de 6000 años, que es la historia de Adán y Eva. Entonces, todo coincide que la palabra de Dios nos dice que sí hubo evolución. ¿Y qué creen? Hay algo más. El hombre va a seguir siendo perfeccionado por Dios, porque seguimos una constante evolución, pero todo es manejado por Dios, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos saber después de Apocalipsis, cuando termina nuestra generación, vienen 1000 años de paz? Esos 1000 años de paz es otra generación en la tierra, que no somos nosotros. Nosotros, ¿verdad? O ya morimos o nos fuimos con Jesús en el rapto. Después de los 1000 años de paz, ¿qué creen? Viene otra vez, el diablo es soltado y viene otra generación, es engañada la gente otra vez hay pecado, se rebelan y hacen una guerra, viene la guerra de Gog y Magog y son vencidos. ¿Y qué creen después de eso? Y la Biblia ya no dice nada, pero lo más seguro es que va a haber otras generaciones y esas generaciones van a ir siendo mejoradas de alguna forma por Dios y van a siendo perfeccionadas. Entonces, no cerremos nuestra mente al pensar que la teoría de la evolución no es aceptada. De hecho, la Biblia apoya 100%. Si ustedes leen con detenimiento Génesis capítulo 1 y capítulo 2, van a encontrar estos detalles. Entonces, cuando la gente nos dice, ¿verdad?, allá afuera, hey, ¿por qué no crees en la evolución si hay tantos, vamos a decirlo, tantas cosas que se pueden probar, como pruebas de los dinosaurios, como pruebas de los restos? Bueno, la Biblia lo dice, hubo otras generaciones, va a haber otras generaciones, pero todo es controlado por Dios. Y esa es la gran respuesta que tenemos. Entonces, por favor, no cierren su mente, no digan que pero, ay, no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y nos demos golpes de pecho. Tampoco mi intención es separar lo que diga tu pastor o lo que diga tu cura si eres católico o lo que diga cualquier gente. Mi intención es que tú busques las propias respuestas y veas, ¿verdad?, cuál es la verdad que está en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Y pues ojalá les haya gustado el video. Como les dije, mi nombre es Obed Velázquez y voy a estar subiendo algunos videos de cómo vamos a descubrir, ¿verdad?, la verdad que dice la palabra de Dios contra lo que se dice en el mundo secular cristiano o católico o cualquiera que predique la Biblia. Entonces, gracias. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que todos puedan saber la verdad.